A mí me toma entre 6 y 7 años hacer una película. Entonces hace 6 años decidí que en vez de hacer una película, iba a hacer 4 al mismo tiempo. Igual tomarme mis 6, 7 años, pero al final del proceso iba a terminar con 4 películas, ¿no? Y a mí esto me funciona bien o me sirve porque yo la mayor parte del tiempo, cuando trabajo en una película, estoy a distancia de la película. O sea, trabajo un poco, pero trabajo quizás quizás solo el 5% o el 2% de mi tiempo es trabajar en la película. El resto, 95, 98, 96% es distanciarme y observarla desde la distancia y vivir, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta es que si podía hacer 4 películas, el brincar a la otra me daba esa distancia. Y si luego brinco a la otra, entonces me distancio de las otras. Siempre estoy distanciado, siempre que trabajo en una estoy distanciado de las otras 3. Las 4 películas exploran el origen del ser humano y el fin del ser humano, ¿no? ¿Por qué 4? No sé por qué 4. O sea, encontré estas 4 miradas hacia el mismo tema, pero desde puntos completamente distintos, casi como contrarios. Y estas 4 perspectivas, no sé, eran las que se me ocurrieron, eran las que hacían sentido para abarcar el proyecto. La exploración nunca para, ¿no? O sea, esta exploración de indagar la verdad, de la luz, es como dices, es infinita, es incesante, ¿no? Pero hay algo curioso del arte que yo no escucho que mucha gente hable de esta manera del arte. Todo el mundo habla del cine, del arte, de la música, de la pintura, como una manifestación de lo más elevado del ser humano. Así se habla, ¿no? Como la virtud del ser humano, ¿no? Como lo que más nos mueve y hay como una reverencia al arte. Pero yo veo justo lo contrario. O sea, el arte viene de la carencia. Y el arte viene de la carencia porque, no sé, uno hace una película porque cree que el mundo no es suficientemente justo. Entonces, hace una película para traer más justicia. Alguien cree que el mundo no es suficientemente estético. Hace una pieza para traer más estética. Alguien cree que el mundo no es suficientemente complejo. Después hace una pieza compleja para como regalo, ¿no? Como regalarle a la vida lo que esa persona cree que carece la vida. Pero la vida no carece de absolutamente nada. La vida no carece ni de justicia, ni de belleza, ni de estética, ni de profundidad, ni de vida, ni de muerte. La vida no carece absolutamente de nada. Cualquier persona que es una cuestión artística es porque en su percepción incorrectamente cree que la vida carece de algo. ¿Ok? Si tú vas a una sociedad, imagínate una sociedad en donde tienes a seres humanos plenos, seres humanos tranquilos, seres humanos en calma, seres humanos... Ahí no hay lugar para el arte. Y no hay lugar para el arte porque no hay necesidad. O sea, si yo puedo ir al río y lavar mi ropa o traer los pescados para la comida, y en ese trayecto lo percibo todo, percibo la tragedia, percibo la belleza,
¿no? ¿Para qué voy entonces a llegar a mi casa a pintar un cuadro? Si ese trayecto ya lo contuvo todo, ya logré percibirlo todo. Cuando uno es pleno, es capaz de percibir la vida como una obra de arte. Y yo estar en mi cama acostado y levantarme por un vaso de agua y que ese acto así de cotidiano y así de sencillo sea un acto de profunda belleza, de profunda tragedia, de todo, ¿no? Entonces, las sociedades que mejor arte hacen son las sociedades más insatisfechas y las sociedades que se la pasan más mal y que se quejan más y que sufren más. Ahí encuentras las mejores manifestaciones del arte. Entonces, hay gente que dice, puta, ojalá y haya más arte. Yo digo justo lo contrario. Ojalá haya menos arte. Ojalá lleguemos a un momento en donde no haya necesidad de hacer arte ni de hacer películas, porque ya estamos saciados, ya estamos satisfechos. Ya caminamos de aquí a la esquina y tuvimos una experiencia elevada y fascinante, ¿no? Entonces pues ya no hay necesidad de lo otro. La primera película la hago porque yo creo que el mundo no es suficientemente justo. El mundo es justo. Y el mundo es suficientemente justo y el mundo es suficientemente injusto. Tiene los dos. Yo solo veía que era injusto, ¿no? O sea, y estas películas que yo hago ahora vienen desde la carencia. Todas mis películas, yo soy muy consciente que vienen desde mi carencia. Por eso yo tengo la esperanza de un día no tener que hacerlo. Yo lo asociaría más con el tema de la vejez, de volverme más viejo, ¿no? Y volverse viejo es una cosa tremendamente maravillosa. O sea, el volverse viejo es quizás de las cosas más exquisitas que existen, por muchos sentidos, pero hay uno en específico. Cuando uno se vuelve viejo, hay partes del cerebro que dejan de funcionar. O sea, si el cerebro fuera una máquina, hay partes que empiezan a apagarse lentamente. Entonces imagínate, en tu edad más avanzada, la máquina solo tiene un pedacito pequeñísimo de donde opera, ¿no? Y si eso no es liberación, no sé qué va a ser. Más base. Claro. O sea, el poder deshacerte de toda esta mierda, de todas estas cargas, de todas estas preocupaciones y poder llegar a la esencia, ¿no? Eso es algo, o sea, extraordinario. Por eso el envejecer es de las cosas más maravillosas. Vuelves a ser niño, vuelves al regreso, vuelves al comienzo. Y sí, yo estoy en ese proceso de volver al comienzo. O sea, yo creo que uno sin saberlo, siempre estar, aunque uno cree que embarca en una ruta con un barco hacia la lejanía, no, o sea, uno lo único que está haciendo es regresando. Uno no se da cuenta que va de regreso a casa. Eso es lo único que uno está haciendo siempre, es el regreso a casa. Mi acercamiento a la espiritualidad, que quizás yo no le llamaría espiritualidad, yo más bien lo llamaría aquello que se encuentra oculto, ¿no? Aquello que no se puede ver. Entonces, para mí ese es un mejor nombre para describir la espiritualidad. A mí
para mí es muy importante o es muy relevante no solo lo que se revela, pero también lo que decide no ser revelado, ¿no? Entonces, para mí es como un juego que tiene que ver con la vida y con la muerte, ¿no? Con la luz y con lo oscuro, ¿no? Lo oscuro es aquello que pues no se ve. Y yo tengo una gran fascinación por todo aquello que uno no puede ver y que uno nunca va a poder ver y que entonces que tiene que buscar otros métodos de exploración para poder acceder a eso. Entonces, yo cuando hago una película, no hago una película porque se me ocurre hacer una película. Yo siempre que estoy trabajando en una película, tengo la esperanza que esa sea mi última película, ¿no? O sea, yo realmente espero que estas que estoy trabajando sean realmente las últimas. Yo solo decido sacar el arma del cine cuando esa arma a mí me va a permitir abrir un espacio y un tiempo para hacer una exploración concreta, ¿no? Hay algo que quiero entender, hay algo de lo que me quiero deshacer, hay algo de lo que me quiero liberar, hay algo de lo que quiero penetrar. Entonces ahí es cuando decido hacer una película, pero solo por esas razones. Entonces, para mí si una película es exitosa, tiene que ver con si en el proceso de hacerla, qué tanto cambié. Si cambié muy poco, es más cercano a un fracaso. Si no cambié nada, es un fracaso total. Pero si yo cambié en el proceso de hacer esa película, así es como yo defino el éxito de una de mis películas. Quizás sea una combinación entre la verdad y el futuro. Sí, la verdad y el futuro. La cosa es que la verdad tiene muchas cualidades, pero hay una cualidad fundamental que tiene la verdad, que es que la verdad también cambia, ¿no? O sea, si uno imagínate una figura geométrica que uno aventara al espacio exterior y esa figura está flotando en el espacio, pues esa verdad es una, pero para que uno pueda tener acceso a esa verdad, tiene que moverse con esa verdad. Entonces, aunque la verdad es una, cosa que es cierto, pero también la verdad está cambiando y está moviéndose, ¿no? Entonces, lo difícil o complicado de la verdad es que cuando uno toca la verdad, ya dejó de ser la verdad, porque esa verdad sigue moviéndose. Entonces, más bien es como el proceso de estar en constante movimiento, en completo movimiento, para poder siempre estar de cara a esto que llamamos verdad, pero que implica un cambio. Y si uno, lo que termina pasando, y eso me ha pasado muchas veces, es que uno llega a una verdad, se agarra de ella, esa verdad deja de ser verdadera, y uno se aferra y se agarra, y puede pasar años agarrado de esa verdad. Pero esa verdad ya caducó, ya no tiene vigencia. A menos que uno esté constantemente cambiando y abandonando, es quizás lo más cercano que va a tener acercarse a la verdad, aunque nunca la toque uno. Pero uno nunca puede tocar la verdad, pero se puede acercar a ella. Yo hay algo que encuentro cada vez que viajo en un tren, que es esto de como uno no está en un lugar físico específico, ¿no? Está como en este estado de movimiento de estar ni aquí ni allá, realmente no está en ningún lado, ¿no? Está en ningún lado y está en todo lado, ¿no? En estos estados de trayecto, quizás en esos estados sea más fácil
que uno se revele a sí mismo y que uno pueda indagar hacia ese cambio constante que existe dentro de uno, ¿no? Pero si lo que digo es cierto, que es posible que no lo sea, pero si lo que digo es cierto, eso también aplica para lo contrario, ¿no? O sea, cuando algo es cierto aquí, su contrario también es cierto. Lo que significa que si uno es de quedarse en completa quietud, o sea, ya de encerrarse en un cuarto durante un mes y no salir de ahí, encontraría exactamente lo mismo. Porque o sea, esta historia es sobre un amigo mío muy querido de la infancia, un tipo muy compasivo, muy sensible, que mata a una mujer, mata a la mamá de su novia. Y todos los demás compañeros que tenemos en común deciden exiliarlo y cerrarle las puertas. Entonces, para mí era importante ir a buscarlo y decirle: yo aquí estoy y el amor que yo te tengo no ha cambiado por lo que hiciste. Entonces, él, y mi intención también era yo quería ver a través de sus ojos. Yo quería saber lo que significaba matar a otro ser humano. Yo no sé qué significa eso. Yo quería saber qué significaba eso. Y quería entenderlo. Entonces, en ese proceso, yo hago una búsqueda introspectiva hacia adentro de mi propia oscuridad, con la intención de buscar al asesino que yo llevo dentro para poder sacarlo y poder tener una comunicación con él, ¿no? Y en este proceso de indagar en mi propia mierda, en mi propia oscuridad y tratar de entender este acto, hay un momento en donde yo me presto de los ojos de mi hija, ¿no? Y digo, bueno, es que yo necesito ver esto de manera inocente, de manera ingenua, de manera sin prejuicios. Entonces una vez hice el ejercicio de pensar, ok, si yo pudiera ver a través de los ojos de mi hija, ella cómo vería ella esto. Y al hacer ese ejercicio me sirvió y me ayudó. Entonces en ese momento decidí que ella tenía que ser la que narrara la película, para que sus ojos no solo me los prestara a mí, sino que sus ojos se los prestara a todo aquel que viera la película. Están grabadas durante el mismo proceso, pero la otra cámara son estas cámaras High 8, y eran estas cámaras que yo tenía cuando era joven, y era el tiempo en que yo conocí y el tiempo que yo tenía esta amistad con este amigo. Entonces a mí esa como cualidad de imagen a mí me remontaba a aquel pasado que yo tenía con él, y por eso uso en un par de momentos estas imágenes que me remontaban al pasado, y quizás, o sea, también era consciente que esa decisión era medio caprichosa de mi parte, ¿no? Era un capricho total y completo, pero para mí era importante que esta película no solo dialogara con los otros, pero que también dialogara conmigo, ¿no? O sea, estas películas yo las hago también para dialogar yo con ellas y para que mis hijos puedan dialogar con ellas. Y yo sentía que el incluir eso permitía un diálogo más cercano, yo con la película y mi hija con la película. Quizás no con la audiencia en general, pero yo estaba dispuesto a hacer ese sacrificio por mantener ese diálogo entre nosotros. Era una historia que yo había escuchado antes, ¿no?
Y yo me cuestionaba a mí mismo si yo encontrara una tribu porque la historia que existe en las Amazonas, me la robo yo y agarro 2 tribus distintas y les hago una, pero hay una tribu en la Amazonas que dice que ellos creen que llevan quemando un fuego desde el comienzo de la humanidad y que si el fuego llega a apagarse, la humanidad deja de existir, ¿no? Entonces, yo siempre me había preguntado a mí mismo, si yo llegara a este lugar, ¿qué es lo que haría? ¿No? Y lo primero es que yo me creería la historia. O sea, yo sí creo que algo así puede ser posible. O más me gusta me gusta más la idea de creer que algo sí es posible a la idea de creer que algo sí es imposible, ¿no? Porque me parece muy bello, me parece muy poético, ¿no? Pues existe una posibilidad de que sea cierto, pues, ¿no? Entonces yo me preguntaba a mí mismo, ok, si yo llego a esta tribu y de alguna manera estoy convencido de que tal cosa es cierta, ¿qué es lo que haría? ¿No? Y la respuesta que llegué es apagar el fuego. Apagar el fuego para ver qué viene después. La creación no puede existir sin la destrucción, ¿no? O sea, una va de la mano de la otra, de la misma manera que la vida no puede existir sin la muerte. Ambas es la misma cosa. Entonces, por lo general nosotros le tenemos vemos a la destrucción como algo negativo, como algo repulsivo, pero la destrucción es de suma importancia porque sin ella pues no existe la construcción, ¿no? La creación. Hay una historia que a mí me gusta muchísimo, que es, yo durante un tiempo me puse a investigar los textos humanos más antiguos que hablan sobre el origen del ser humano. Y los textos más antiguos es de una civilización, que es la civilización sumeria, y hay unas tabletas en donde hay una descripción de no solo cómo comienza el ser humano, sino de cómo comienza el planeta Tierra. Y lo curioso de esa descripción, que fue hecha hace 4.000, 5.000, 6.000 años, es que una de las versiones más recientes de la NASA empatan exactamente con esa descripción. Y lo que esa descripción dice es que la manera en cómo se formó el planeta Tierra es que estaba el sistema solar existiendo por miles de años, pero no había vida orgánica en el sistema solar. Y de repente viene otro planeta de los rincones más lejanos y el sistema solar jala al planeta, el planeta entra en órbita y después de 1 o 2 vueltas golpea este otro planeta que después se convierte en la Tierra. Destruye uno de los planetas, se hace un desastre total, queda un pedazo que queda ahí como flotando en órbita y ese pedazo termina siendo la Tierra. Bueno, y este planeta intruso lo golpea 2 veces. Y eventualmente este planeta lejano traía la semilla de la vida, o sea, traía vida orgánica, y en el choque queda materia de esta semilla regada, y la lógica, lo que dicen los textos sumerios, pero también NASA como que concuerda que esto pudo haber sido lo que pasó. Esta materia entra como meteorito en la Tierra con la semilla de la vida, pega aquí y así comienza la vida. Entonces, si nosotros estuviéramos viendo esto desde una ventana, ¿no? Esto es un acto terrible, ¿no? Es
es la destrucción de un planeta, ¿no? Hay un acto de violencia, de destrucción, de muerte, ¿no? Si uno lo ve 1000 años, 2000 años, 5000 años, 20,000 años, pero esto es un proceso de más de eso, ¿no? Es solo cuando uno se queda a ver toda la película que se da cuenta que ese acto de destrucción era fundamental para que existiera el planeta Tierra y estuviéramos tú y yo aquí hablando. Entonces, cuando uno habla de la destrucción del planeta Tierra ahora, aunque es un evento muy trágico, porque la destrucción del planeta ahora lo que habla es de una desconexión del ser humano con lo que lo rodea, pero esa es la única tragedia. Para el planeta no es tragedia, ¿no? El planeta o se va a destruir, y si se va a destruir para volver a nacer de otra manera distinta, o se va a regenerar muy posiblemente, o va a cambiar de lógica y se va a ir por otro lado. Pero la tragedia no tiene nada que ver con la destrucción del planeta Tierra. Es trágico porque lo estamos viendo en una ventana de un día, de un año, de 10 años, ¿no? De 80 años quizás, ¿no? Pero si lo viéramos en una escala de 500,000 de años, esto que está pasando, esta destrucción del planeta Tierra actual, no es trágico. Es trágico ahora, pero esa muerte, o sea, para que algo viva, necesita morir. Entonces, la peculiaridad de mis películas es que yo nunca escribo guión. Yo nunca escribo un guión. O sea, lo más que tenga es una servilleta con 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas que escribo, pero eso es lo más cercano al guión, porque en mi caso estas películas son una exploración, ¿no? Entonces yo más bien lo que hago es me pongo ciertas limitantes para navegar en esa exploración. Quizás ese sea mi guión, estas limitantes que me pongo. Quizás si habláramos de un guión en esta película, el guión sería, como para jugar un poco con esa palabra, sería una limitante que me puse. Una de las limitantes que me puse es que, bueno, yo no estudio cine y yo no conozco bien como de cosas técnicas, entonces seguro voy a decir algo que está mal dicho, pero existen estos lentes que son lentes zoom, y luego están estos lentes que son fijos y que no puedes acercarte. Entonces yo en un momento decidí que a mí me parecía un poco cobarde en esta película, porque estoy grabando a estos extraños en el tren, por usar lentes zoom, porque eso significaba que yo me podía ir a un rincón y podría acercarme a los detalles de la cara de alguien desde un lugar escondido. Exactamente. Entonces, al mismo tiempo yo era consciente que grabar a los extraños en el tren implicaba un acto de violencia, es un acto agresivo. Pero yo tampoco quería pedir permiso. Yo quería encontrar la manera de hacer que ese acto agresivo fuera hecho con amor. Y usar estos lentes fijos también era un juego de intimidad. Yo no podía hablar con esta gente porque no hablo vietnamita, pero existe una intimidad de dos cuerpos que están en un mismo espacio, ¿no? Entonces, era el trabajo de si yo quería hacer un plano cercano a tu cara, pues yo me tenía que acercar hasta acá, pero eso implicaba entablar un baile primero y empezar desde lejos y lentamente irme acercando y empezar como que abrir una comunicación íntima al punto en que yo pudiera ponerte la cámara a esta distancia
y que la persona se quedara ahí, y que la persona estuviera dispuesta y abierta a este baile. En esta búsqueda de la claridad, en esta búsqueda de la luz, en esta búsqueda de la liberación, como se quiera poner, de la calma, yo creo que realmente no hay a ningún lado donde llegar. Yo siempre creía que en esta exploración, por entrar a este estado, se trataba de un proceso de adquisición, ¿no? de adquirir más técnicas, de adquirir más sabiduría, de adquirir más experiencias, ¿no? Pero en este descenso a la oscuridad caigo en cuenta de que no hay ningún lugar a donde llegar, no hay ninguna montaña que escalar, ¿no? O no hay ninguna montaña que descender. Uno ya llegó a ese estado, uno ya está ahí está, pero no sabe, no logra percibirlo, pero ahí está. Entonces, en esta búsqueda de esta iluminación, de esta luz, de esta verdad, de esta claridad, de este estado, como quieras ponerlo, para acceder a ese estado uno tiene que tomar el paso más pequeño y el paso más cercano, y ese paso es un paso de percepción, es de percibir que uno ya llegó, nada más, ¿no? Es como la cosa más tonta, y debido a que es la cosa más sencilla, es la cosa más difícil. Entonces, en ese mismo sentido, yo tenía esta exploración hacia mi interior, hacia estos extraños, este viaje en tren, cuando me doy cuenta que quizás de la misma manera la solución está en la distancia más cercana, en el paso más pequeño, y eso era mi hija. Era lo que era, era lo más cercano a mí, no solo por ser mi hija, sino porque estaba a unos centímetros de mí, ahí sentada siempre, ¿no? Entonces es un poco esto de caer en esa realización, de darme cuenta que las respuestas más complejas, las respuestas más elevadas, se alcanzan tomando el paso más pequeño y no un trayecto de kilómetros.